Buen día, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva experiencia que quiero empezar a compartir, empezar a crear en este canal de yoga que ya conocen. Em, para esta primera ocasión de estas charlas, eh, he invitado a una persona que para mí es especial, es un buen amigo, fue mi alumno también, fue mi alumno de yoga. Se los presento, es Fernando Méndez. Fernando, ahora mismo les puedo hacer una muy pequeña reseña de por qué quiero que Fernando esté en estas pláticas. Y es que desde hace algunos años, quizá unos 10, un poco más de 10 años que lo conozco, he visto lo que ha estado creando, lo que ha estado haciendo, lo que ha estado proponiendo, un poquito de lo que él ha estado proponiendo. Gran parte del año, Fernando vive en Malinalco, y en Malinalco se ha dedicado a, según recuerdo, me irás corrigiendo también si en algún momento me equivoco o algo, a las plantas y al agua, a tratar de hacer un uso adecuado del agua. ¿Es correcto? Y, y también a vivir un poco de las plantas, ¿no? Se los presento, Fernando Méndez. Muchas gracias, Fer, por estar ahora en esta plática. Bueno, muchas gracias a ti por tomarme en consideración. Con todo gusto comparto contigo y con tu público lo que gustes. Básicamente yo me he dedicado al tema del agua, a la purificación del agua durante prácticamente 50 años. 50 años me he dedicado y en Malinalco en especial formamos una asociación civil llamada la Escuela del Agua, AC, en donde nuestra preocupación y mi preocupación recorriendo todos los montes de Malinalco, que era verdaderamente mi atracción muy fuerte y mi terapia personal, recorrer esos montes, me fui dando cuenta con los años del deterioro que estaba sufriendo el ecosistema. Entonces, eso lo te platico de hace 30 años. Entonces, me preocupó mucho y una ocasión, estando frente a las cataratas de Iguazú, me solté a lágrimas, me solté llorando por ver la tragedia de lo que estábamos haciendo en Malinalco. Y a partir de ahí, en ese momento surgió la convicción de que yo tenía que hacer algo. No me podía quedar viendo esa degradación sin participar, sin hacer algo por ello. Entonces, regresando, convoqué a un grupo de amigos que sabía que éramos afines a esta preocupación y formamos una asociación, esta asociación civil, Escuela del Agua, que tenía como propósito esencial, una organización no lucrativa, que tenía como propósito esencial generar proyectos para remediar, para restaurar el equilibrio del ecosistema que lo veíamos muy deteriorado. Entonces comenzamos básicamente por un proyecto que nos parecía muy importante, y era que el río que atraviesa Malinalco, el río San Miguel, actualmente sí aparece en la cartografía, pero para nuestros antiguos era el río Amayac. Es prácticamente el basurero por donde atraviesa, por todas las poblaciones, es el basurero de todas las poblaciones, es como, digamos, usando el concepto de Jung, la sombra
el lado oscuro de la gente, lo que no quiere, lo que no quiere. Entonces encuentras de todo, ¿no? Fierros, chatarra, colchones, televisiones destartaladas, basura orgánica, inorgánica, de todo, encuentras absolutamente de todo, ¿no? Pesticidas, botes de pesticidas, en fin, ¿no? Entonces, convencimos a algunos pobladores de Malinalco que tenían recursos económicos para que nos ayudaran a armar el proyecto, que costaba mucho, que costaba una cantidad fuerte la topografía, para hacer una topografía convencional y no convencional. No solamente las curvas de nivel, los cuerpos que contenía el río, sino hacer también un inventario minucioso de todas las descargas de aguas negras y de aguas grises que estaban contribuyendo a generar este problema. Este es uno digamos, veíamos que este era el problema principal, esas descargas de aguas negras que generaban poblaciones de bacterias y de enfermedades muy delicadas. Y entonces eh, contratamos esa topografía de 5 kilómetros del centro del río, por donde atravesaba el río en el centro de Malinalco. Y fuimos inventariando, descubrimos 125 descargas de aguas negras, como 135 de aguas grises y como 150 de aguas pluviales y 4 colectores de familias que se habían juntado en tubos que arrojaban al río, familias que iban entre 10 y 15 familias que arrojaban al río, que era muy delicado. Entonces, a partir de ahí, decidimos elaborar un proyecto de saneamiento del río, viéndolo de una manera multifacética, multidimensional, o sea, pensando en que la solución no solamente era una solución técnica, era una solución de conciencia de la gente, básicamente, y sobre todo de los que estaban haciendo esa contaminación de las descargas. Entonces, organizamos talleres a lo largo de todo el río y de todos los barrios por donde atravesaba el río, para poder citar a las personas que estaban en esa condición y invitarlos a hacer estos talleres. Unos talleres que nosotros le llamamos talleres de suma de saberes. Talleres comunitarios de suma de saberes. Así les llamamos porque queríamos también recoger la opinión de ellos, sumarlos al proyecto, las historias del río, cómo veían la problemática del río, qué sentían con toda esta situación. Y de esa manera organizamos muchos talleres a lo largo del río, que fue una de las facetas, digamos, que tomaran conciencia. Y la otra, una vez que identificamos las descargas, que nos permitieran acceder a su casa para ver en dónde era posible utilizar algún biodigestor anaeróbico que parecía la tecnología más adecuada para emplear, cómo estaban esas descargas, etcétera, qué espacios había en la casa, dónde tenían sus baños, etcétera, y que fue otra de las partes importantes, hacer diagramas de cada una de las casas donde era posible instalar su biodigestor. Y también, una vez con este proyecto ya armado y con estos talleres realizados, fuimos con la Comisión de Agua del Estado de México a convencerlos que invirtieran
en la compra de los biodigestores y en su digamos, instalación y en 4 plantas comunales de los colectores de varias familias que ya iban al río. Y por fortuna, como tuvimos el apoyo de algunas personas de recursos ahí en Malinalco, nos abrían las puertas y yo iba a explicar el proyecto y de alguna manera pues convencerlos, ¿no? De que la bondad del proyecto. Lo revisaron técnicamente al revés y al derecho, vieron que estaba bien elaborado, bien hecho, sustentado técnicamente y con apoyo de la población. Entonces, de esa manera ellos invirtieron el capital necesario, ellos decidieron qué hacer, contrataron la compañía, vieron los tiempos, nosotros fuimos diciendo en cada casa dónde era la zona más viable y se hizo la obra. Logramos que se hiciera la obra, ¿no? Entonces, y logramos que se invirtiera en eso y logramos eliminar esas descargas, que eran las más graves. Después hicimos con la Fundación Carlos Slim de la Salud, los convencimos para que instaláramos filtros de aguas grises para que la gente, en vez de echarlas al río, las reusara en sus arbolitos, en sus huertitas, las reusaran y de esa manera poder eliminar también esas descargas. Las aguas pluviales, pues que en temporada de lluvia no era problema para que las descargaran. Entonces hicimos también como 130 filtros, instalamos en distintas casas y ya una vez terminado todo el proyecto, también hicimos un inventario de árboles a lo largo del río, que había árboles endémicos que ya no había en ningún otro lugar más que en el río. Entonces fue muy interesante. Y junto con esto hicimos campañas anuales de limpieza del río. Entonces invitamos a toda la población, invitamos a la gente del ayuntamiento, al gobierno, a que le entraran también al problema. Y hicimos como 10 campañas, y de esas 10 campañas, en la última campaña logramos que participaran como 250 personas. Y fue muy interesante, se iba limpiando, se iba regenerando el río. Entonces, ese uno de los proyectos que nos pareció importante realizar, ¿no? Y por desgracia, en este momento, los distintos ayuntamientos y gobiernos municipales no han querido ya darles mantenimiento al río, a pesar de que se entregó oficialmente toda la obra. Y ese es ahorita uno de los problemas que tenemos, que oficios que les mandáramos no han hecho caso de darles el mantenimiento, porque implica comprar como un pequeño Vactor, que no sea tan grande para las calles de Malinalco como uno que tienen en Valle de Bravo, que no lo han querido prestar porque hemos insistido en que lo pidan, para hacer ese mantenimiento de las plantas comunales y de los biodigestores que son necesarias. Y entonces, ese es uno de los problemas que tenemos fuertes. Y por otra parte, pues el proyecto fue ya entregado y ha operado, ha estado funcionando. Y hace falta ese mantenimiento. Por eso no hemos logrado que se vean los frutos como nosotros quisiéramos. Porque la segunda etapa del proyecto era que es un río y es un río intermitente porque es un río pluvial, solamente es un río de la temporada de lluvias. Antes hace como en los años 40, 50, era un río perenne, según las historias de los pobladores. Ahora todos los manantiales que lo alimentaban, pues ya no los alimentan. Ya eso se va para el crecimiento de la población y para el campo.
ya no hay agua para el río. Entonces habíamos también estudiado, aprovechando la topografía, las zonas que formaban pozas grandes, barrancas grandes. Para la próxima etapa del proyecto era formar, hacer una especie de rejillas y de compuertas para retener agua de la temporada de lluvia que es en abundancia y toda Se pierde, se mucha se pierde, pierde. la mayoría, toda se pierde, se va al río Amacuzac y del río Amacuzac al río Lerma y del río Lerma a Lázaro Cárdenas a desembocar al mar. Esa es la trayectoria del río. Entonces, Que luego esa es la naturaleza del agua, ¿no? sí, que la naturaleza del agua es agua que fluye. El concepto de agua viva es el agua que fluye y agua muerta es el agua estancada. Entonces, nosotros queríamos tener una retención importante en las partes altas de agua de lluvia para irla soltando y que tuviéramos un pequeño flujo, aunque sea laminar, a lo largo de la temporada de secas. Pero ya no llegamos a esa etapa porque en la primera etapa nos hemos atorado por la falta de mantenimiento y de interés de las autoridades que esta primera parte de la obra que se hizo funcione adecuadamente, ¿no? Entonces, ese fue uno de los proyectos que hicimos, pero así como ese hicimos como unos 7, 8 proyectos. Otro proyecto que hicimos que fue muy interesante es el estudio de las fuentes de abastecimiento de agua para todo el municipio. Porque... ¿Me permites interrumpirte tantito? Claro que sí. Ese proyecto, el primer proyecto que me estás platicando, además de que creo que es innovador o hasta una gran propuesta, es también como un ejemplo en el microcosmos de lo que está sucediendo a nivel nacional, macro, a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Por desgracia, sí. El punto que tocaba sobre educar a la población, estas pláticas del saber, ¿me recuerdas cómo se llamaban? Suma de saberes. Suma de saberes. Creo que es también parte muy valiosa del proyecto, ¿no? Sí. Es bien importante que las personas puedan o podamos empezar a volvernos conscientes de cómo tenemos que actuar hoy en día en nuestro mundo. Claro, sí. Dicen los herméticos, como es abajo es arriba. Entonces justo lo que estás haciendo, lo que fueron esos proyectos, tienen que implementarse en niveles mucho más grandes para que podamos sobrevivir. Claro, claro. Y aparentemente el obstáculo es el mismo, ¿no? Este obstáculo burocrático que impide que buenos proyectos estén progresando o que proyectos que progresaron se detengan. Sí. Eso es, y vivimos verdaderamente una tragedia, porque como yo insistía mucho en los talleres, los ríos son las venas por donde corre la vida en nuestro cuerpo. Entonces, si en el país tenemos el 97% de los ríos contaminados, nuestras venas están contaminadas, estamos matando, estamos enfermos y nos estamos matando nosotros mismos. Entonces, ese es el tamaño de la gravedad de este problema. Entonces, realmente sí fue un proyecto muy interesante, muy innovador, una metodología que habría que replicarla en otros lugares porque intenta ver integralmente el problema, no solamente la parte científica, los datos duros, estudios de agua, estudios de contaminación, qué tipo de contaminantes, quiénes son los contaminantes, volúmenes de esa contaminación, sino la parte humana
la parte humana, quiénes son los contaminantes y por dónde los integras a que ya no hagan esa contaminación. Entonces, me da gusto que a pesar de que eso se hizo hace como 10 años, con las gentes que he platicado que tienen estos biodigestores, que tienen estas descargas, están funcionando muy bien 10 años y no han necesitado vaciarse porque han seguido las recomendaciones de que no matar las bacterias, no usar cloro para lavar los WC, sino usar vinagre. Yo les he recomendado mucho vinagre para limpiar sus WC o hasta con la Coca-Cola. La Coca-Cola realmente su función. Que regrese el agua que se está llevando de Coca-Cola. Sí. Es bueno para limpiar los WC. Entonces, en realidad, ese es uno de los temas cruciales que mientras lo que más nos cuesta de los proyectos es involucrar a las autoridades locales en que asuman ese compromiso, el compromiso del saneamiento del ambiente, del entorno, las reforestaciones. Es lo más difícil, es lo que más cuesta trabajo. La gente, hablas con ellos, los convences y participan, se va generando esa conciencia. Pero las autoridades no. Ese es uno de los graves problemas. Te prometen que sí van a hacer las cosas, pero no lo hacen. No tienen esa conciencia, les interesan los votos, no les interesa resolver problemas tan graves como esto. Sí. Entonces, ese fue uno de los problemas, este fue uno de los proyectos fuertes que hicimos. Otro proyecto muy importante fue el estudio de manantiales. Queríamos saber qué tan sano eran las fuentes de abastecimiento de agua. Malinalco. Malinalco es de los pocos lugares en la República que se abastece de manantiales, no de pozos, no de perforación de pozos, sino de manantiales. Entonces nos pusimos a hacer un estudio y fue muy revelador. La Comisión Nacional de Agua tenía registrados 78 manantiales y nosotros descubrimos 425. Wow. Impresionante. Hay mucha agua allá abajo. Hay mucha agua. Por desgracia, mal distribuida, con redes y mangueritas todas fugándose por todos lados, mal hechas las redes hidráulicas, mal distribuida, de tal manera que en la época de sequía todas las comunidades padecen la falta de agua. Se usa mucho en el campo y en el campo se usa todavía por inundación, y la agricultura por inundación y no ningún sistema racional de aspersión, de goteo, nada. Entonces, hicimos este estudio y también fue muy interesante porque una de las cosas que descubrimos, hicimos también con la idea integral, íbamos con las comunidades a que nos dijeran dónde estaban sus manantiales, íbamos también con expertos, decíamos los cazamanantiales, porque los identificaban dónde había, y hacíamos georreferenciación para ubicarlos bien, hacíamos estudios, análisis de agua, en qué calidad tenía esos manantiales, hacíamos recoger las historias alrededor de los manantiales, si tenían duendes, no tenían duendes, etc. Y así se apareció un sapo muy grande que cuidaba el manantial. Muchas historias muy interesantes. Y también qué tipo de gestión se hacía del manantial, si había un comité, cómo se nombraba el comité, qué cuentas rendía el comité, si se cobraba o no se cobraba el agua, etcétera, intentando ver integralmente el problema, la calidad de las redes de agua. Y fue muy, muy interesante. Fue, yo creo que también de otro de los proyectos estrellas de los que logramos hacer en la Escuela del Agua. Toda esta información se la dimos a cada una de las comunidades, no la publicamos, y se la entregamos a la Comisión Nacional, a la CAIM, Comisión de Agua del Estado de México, que ellos fueron los que
nos dieron recursos para hacer el proyecto. Y, y lo que el hallazgo fue que había mucha agua y por desgracia, entre más arriba de Marinalco, mejor calidad, y entre más va bajando, van apareciendo contaminación, va apareciendo heces fecales, depende hasta a la altura en que está el manantial. Población por donde pasa, que no hay drenaje, va dejando su huella. El mismo problema, la huella humana va marcando la calidad de agua de los manantiales. Entonces, quizá dándole un poquito de un giro a la plática, porque también me gustaría que la gente que está viendo el video sepa que eres una persona espiritual. Fernando, que habita mucho tiempo en Malinalco, tiene un temazcal, y en su temazcal él dirige las ceremonias. Además, Fernando tiene muchas habilidades en tocar algunos instrumentos tradicionales. Y si la gente, si los que están viendo esto ponen atención, se irán dando cuenta que Fernando tiene conocimientos profundos, conocimientos, una gran sabiduría de muchas cosas. Decías que los ríos son las venas y las arterias de nuestro país, de nuestro cuerpo. Entender eso y entender que tienen que estar limpios para que este cuerpo esté saludable, creo que tiene es una gran experiencia espiritual. En realidad es una gran experiencia espiritual. Para poder entender eso, nosotros tenemos que migrar un poco nuestro pensamiento hacia algo más grande, ¿no? Más elevado. Sí, sin duda, sin duda. Para mí, por ejemplo, de las cosas muy gratificantes que me han sucedido en Marinalco es descubrir los temazcales, descubrir el temazcal, esta medicina ancestral de nuestros abuelos, de nuestros antiguos, que es verdaderamente una medicina tan integral, tan completa, que trabaja sobre el saneamiento del cuerpo físico, sobre el saneamiento mental y sobre el saneamiento espiritual. Eso me parece verdaderamente maravilloso. Y yo que vengo un poco de la tradición un poco más científica, descubrir la parte espiritual del agua, el uso medicinal del agua en los temazcales, ha sido verdaderamente maravillosa. Y también eso me acercó mucho a que tuve la oportunidad de presentar una ponencia en los foros mundiales del agua sobre los saberes ambientales que tenían nuestros antiguos abuelos en Marinalco. Presenté 2 hallazgos: el sistema de tecorrales, que eso es un sistema de piedras amontonadas que ahora sí los usan para dividir propiedades. En el pasado nuestros abuelos los diseñaron para desviar corrientes de agua y a la vez filtrar el agua y generar ecosistemas en estos tecorrales de plantas medicinales. Era muy interesante. Y proteger sus cosechas, proteger toda la parte agrícola, y los sistemas de apancles, los sistemas de riego antiquísimos que no necesitaban de ningún kilowatt para usarlos. Todo era por pendiente de una sabiduría, el diseño de los sistemas, que todavía eran muchos de los sistemas de riego en Marinalco, si no todos, son por riego de apancle, no hay nada de bombeo. Entonces, tuve la oportunidad de ir a presentar estos 2 hallazgos, y lo que yo les decía, que la parte que verdaderamente me parecía maravillosa, no es solamente la parte técnica de estas invenciones,
sino la parte de la veneración sagrada que tenían del agua. Que la parte fundamental, en realidad, era que, antes que otra cosa, nuestros antiguos abuelos veneraban el agua y hacían muchas ceremonias. Es impresionante la cantidad, por ejemplo, de ofrendas que se han encontrado en los manantiales. Los manantiales, ofrendas de tlalocs estilizados de distintos tipos, cazuelitas de muchas cosas, mazorcas de muchos tipos, una cantidad de ofrendas maravillosas encontradas en los chalchihuites, este tipo de prendas encontrados en esos lugares que simbolizan el agua. Entonces, la parte de la veneración sagrada que tenían con el agua es maravillosa. Y yo creo que esa es la gran tragedia del mundo moderno, que perdió la veneración sagrada al agua. Y el agua es la vida. Ahora sabemos, por ejemplo, con los hallazgos más recientes, sabemos que el cuarto estado de la materia es agua vida. Aparte del físico sólido y gaseoso, hay un cuarto estado estado de la materia que es agua vida, que el agua interviene en todos los procesos de vida. Y nosotros estamos en el 70%, en las rocas está como al 60%, en la vegetación como al 90 y tantos por ciento. En todo lo que no te imagines es el agua, el centro de la existencia de las distintas cosas que nos rodean. Entonces, en realidad, sí. Y bueno, se sabe y también se ha comprobado hasta científicamente que el agua responde a los sentimientos, ¿no? Claro. Entonces, sí, todas esas ofrendas y toda esa veneración que se hacía al agua, el agua seguro que respondía a todo eso. Y que tiene memoria y que sabe por dónde ha transcurrido y lo que ha hecho. Por eso ahora una de las grandes recomendaciones que se hace es cuando tomes un vaso de agua, hay que pedirle, hay que hablarle, dame tu salud, sí. Pedirle, porque es importantísimo, está viva viva el agua. Entonces, eso lo sabían perfectamente nuestros antiguos. Es increíble la sabiduría que la época moderna no ha entendido esas partes fundamentales. Uno de los grandes problemas de la época moderna es que el conocimiento ha querido suplantar a la sabiduría y es imposible que eso suceda. Sí, la ciencia ha querido suplantar todo y la ciencia es un nivel de conocimiento. Los saberes son mucho más amplios. Hay el saber religioso que es muy amplio y es muy complejo. Hay muchos saberes. Entonces, realmente esa es una de las tragedias que vivimos. Y a mí me maravilla mucho que eso es uno de mis encuentros espirituales muy profundos en Malinalco, el reconocer la sabiduría de nuestros antiguos y la buena energía que tiene Malinalco y esa agua tan maravillosa de manantiales que tiene, y los temazcales que yo creo que a lo mejor hacer esta fusión. La buena energía que tiene Malinalco se te ha quedado porque tú tienes buena energía. Vibras con buena energía. Pues un poquito. Sí. Quizá eso que comentaste hace un rato sobre la sombra, esos conceptos junguianos, ¿no? Estamos muy metidos en la sombra. Nuestra humanidad, nuestra sociedad, nuestra juventud, no solo nuestra juventud, nuestras personas maduras, los adultos, estamos muy metidos en esa sombra. Nos hemos olvidado de la espiritualidad o ni siquiera le hemos permitido un pequeño encuentro a la espiritualidad de nuestras vidas.
cuando pensaba en esta plática, cuando pensaba de que ibas a estar aquí, se me venían palabras como espiritualidad y sabiduría. Y ahora que has estado platicando sobre los proyectos del agua, y no solamente la perspectiva que tienes o el entendimiento que tienes sobre el agua, que decías, no solo es algo técnico, no solo son números duros, sino que tienes el otro contexto, el de la veneración al agua, el conocimiento antiguo de los maestros, de los abuelos, la misma experiencia de la tierra. Yo tuve oportunidad alguna vez de que me guiaras, que nos guiaras a varias personas en los montes, en los cerros, allí en Malinalco, y caminar por el río Seco, pero estar ahí en lugares que seguramente no muchas personas conocen. Y creo que eso es parte de lo que enriquece a las personas y te vuelve a ti una persona muy rica y con una gran sabiduría. Ahorita te pregunto, si sabes que hay gente escuchándote, ¿qué te gustaría que se llevaran de una plática como esta? Me encantaría que vieran la parte divina, la parte del tema del agua, del tema de la naturaleza, que se plantearan religarse, digamos, el término religión es muy valioso en ese sentido, porque religión en realidad significa religarse a la madre tierra. Me encantaría que se religaran a la madre tierra. Eso me encanta, que se plantearan el problema de que frente a la crisis que vivimos, la única manera de entrar es religarnos a la madre tierra. Eso me encantaría. Sí. ¿Cómo hacer, por ejemplo, eso a lo mejor es muy complicada la pregunta, pero ¿cómo hacer eso cuando no estás tan cerca de la tierra como Malinalco, cuando estás en una ciudad como esta? Y siempre aún en esta ciudad hay plantitas, hay un pedazo de tierra, hay algún arbolito, hay algún ser vivo cerca de ti, y relígate a eso, relígate, venéralo, 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 darle toda la atención que se merece. Yo muchas veces les digo que los árboles son nuestros hermanos mayores, son los que nos dan el aire que respiramos, el oxígeno que respiramos, ellos nos dan, son los que nos dan el agua. En realidad ellos son los que captan la lluvia y la infiltran y la hacen accesible para nosotros. Sí. Son los que nos dan la comida, los alimentos, son los que... Entonces, en realidad son los hermanos mayores y hay que venerarlos, hay que venerarlos. Y pienso que por más concreto el segmento en el que estemos viviendo, siempre hay un espacio, o por lo menos que se planteen tener un espacio, deben tener plantitas, tener un arbolito, tener algo con lo cual religarse a la madre tierra. Aún en espacios, uno parecería un departamento, podrían tener tener las más macetitas que más puedan, de contacto y de agradecimiento diario con la madre tierra. ¿Qué crees que necesitaría una persona de nuestra sociedad actual para poder venerar? O es por la vía de la conciencia, o es por la vía de los golpes que la vida les va a dar. Entonces, hay que escoger qué vía preferimos, Sí. qué vía preferimos.
Que los golpes llegan en la inconsciencia, ¿no? Que los golpes llegan en la inconsciencia y nos están diciendo enseñanzas muy fuertes o por la vía de la conciencia, de las lecturas, del entender la magnitud de la crisis ecológica que está viviendo el planeta. Realmente es una crisis brutal, es una crisis muy, muy fuerte. Y se habla poco, se habla de la crisis del cambio climático, que es una expresión de la crisis ecológica, pero es mucho más profunda. La pérdida de especies cada año es brutal, la contaminación del agua vida es brutal, no nos cae el 20. Entonces, o nos va a caer por los golpes y los grandes problemas que nos va a generar esta situación, o le avanzamos con conciencia, entender por dónde van las cosas y ya actuamos desde ya. Sí. No sé si estés de acuerdo, yo pienso que con todo el sentimiento que puede generar nuestra situación actual, lo menos recomendable es caer en el enojo. Lo menos saludable es molestarnos con las demás personas, culpando a la misma sociedad, ¿no? Claro. Creo que en esa conciencia que mencionas, deberíamos ser amorosos con todo. Deberíamos ser muy agradecidos de que estamos aquí, de que estamos vivos, de que cada día tenemos la oportunidad de vivir. Deberíamos ser agradecidos y deberíamos de valorar al otro. Deberíamos de valorarlo al otro, de todo el significado que tiene y no apegarnos a la parte que nos molesta, que nos duele, que es enojo, que es molestia. Deberíamos de apegarnos a lo valioso que tiene cada ser humano. Ya vivimos en tal momento que no perdamos el tiempo en los enojos inútiles totalmente. Valoremos lo que tiene cada quien y a partir de ahí construyamos una nueva relación mucho más sana, mucho más alegre, mucho más viva que nos está reclamando nuestra madre tierra. Sí. Creo que las personas jóvenes deberían ser guiadas y encontrar la manera de que esa guía les conduzca hacia la conciencia y dejar de fomentar en la juventud la competencia, el desmedido éxito, la búsqueda del éxito, cuando son experiencias que en lugar de religar, separan. Creo que nuestra sociedad ya debería dejar de fomentar la individualidad y empezar a crear una reunión basándonos mucho también en no solo en la compasión, sino en la humildad. Te conozco de hace algunos años y algo que admiro mucho también de ti es que eres una persona no solo honesta, sino una persona humilde. No hay arrogancia. No lo suficiente como quisiera. Probablemente. Y eso ya será tu propio yo que esté creando esos juicios, ¿no? Pero agradezco mucho todas las oportunidades que he tenido de compartir en los temazcales, en las clases, en las fogatas, en las caminatas, porque ha creado impresiones.
y esas impresiones que crean memorias útiles permiten que la conciencia vaya despertando. Yo también te agradezco mucho a ti, tu amistad y ese cariño que noto en tus palabras, porque tú me has hecho crecer mucho, también tú me has hecho crecer mucho, te admiro en muchos sentidos y verdaderamente con muchas ganas de que siga creciendo nuestra amistad, que siga creciendo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues Fer, yo creo que podríamos extendernos con proyectos, con pláticas, con anécdotas. Sí, sí, sí. Pero vamos a aburrir aquí a la... Puede ser. Y a lo mejor lo cortan y ya nos siguen viendo. O los dejamos con las ganas de otra plática pronto. Cuando gustes. Te agradezco mucho, Fer. Te No, agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Al contrario, es un honor para mí que me hayas tomado en cuenta. Namaste. Nada más.